Lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso, con una agenda muy cargada desde lo parlamentario. Ya les vamos a contar todos los detalles, porque ayer los dejamos con la Comisión de Acción Social y Salud, que tuvo que pasar un cuarto intermedio. Parece que tienen como temarios muy extensos y de repente tienen que pasar a cuartos intermedios, y hoy se retoma esa actividad. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal, Mary? 3 comisiones en el día de hoy van a... Bueno, una ya funcionó, claro, que es la que bien decías, la de salud. Hay dictamen para el proyecto de declaración con lo que tiene que ver con la vacuna del COVID-19. Esto fue lo que resolvió hoy la Comisión de Salud y vamos a estar metiéndonos de lleno en este tema. Cómo no. Y vamos a repasar también cuáles van a ser las comisiones que van a estar trabajando en el día de hoy. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, Meli, estaba mirando porque hay una reunión clave que tiene que ver con algo en el cual todos en algún momento fuimos víctimas, que son los derechos conculcados que tenemos como consumidores. Es de manera permanente, ¿no? A veces cuando sos cliente de empresas prestadoras de servicios, empresas prestadoras de servicio de telefonía celular, ni hablar de lo que está pasando con las compras digitales y con la distribución de las compras. Hoy estaba con una colega contando efectivamente que acaba de comprar un teléfono celular en 60.000 pesos, no le llegó nunca. Bueno, es un tema donde yo creo que hay que tener más legislación, mayor acción del Estado, porque nos pasa permanentemente y se ha multiplicado todo el tema que tiene que ver con la compraventa vía virtual. Bueno, hoy está esa comisión tratando, habrá que ver si este es un punto específico o si tiene que ver con otras cuestiones que, la verdad, siempre nos complican la vida. Y también más información. Pero por supuesto. Porque muchas veces lo que les pasa a los usuarios y a los consumidores es que no saben bien, sufrí una estafa virtual, desde el robo de información, que es muy frecuente por estos días, hasta el robo de identidad también, que es un delito peligrosísimo, como esto que decís vos, de comprar productos que nunca te llegan, productos costosísimos que te llegan cajas con ladrillos o con bollos de papel. ¿Y a quién le reclamas? Pero, ojo, porque hay plataformas que son simplemente prestadoras de servicio, no de eso que vos compraste. Pero y ahí hay un vacío. Ese es el gran problema, ¿no? Y cada vez hay más. El tercerizar... todo se terceriza. Claro, de las empresas es impresionante y ese es el problema. Suele pasar con las plataformas de gastronomía en este momento. Claro, y perdóname, el otro día le pasó a una conductora de un noticiero que estuvo hora y media tratando de comunicarse con un banco, la estimada. Eso es lo que te pasa también. Y no lo logré. Bueno, pero escuchame, y no lo logré. No lo lograste, ¿me entendés? No te atienden, viejo. Y eso recurría a la computadora. A ver, la computadora es un tema que no maneja con comodidad ninguna persona que tiene más de 50 años. Puede haber una excepción, pero la verdad, la gente mayor está acostumbrada al teléfono. Ridículo, y perdón, nunca te atienden. Me pasó algo más ridículo. ¿Viste? A ver, finalmente, como... No sabía de quién hablaba. Alguna le pasó lo mismo que a mí, dijo, vamos las dos. Te abrí los ojos así, o vamos los dos a hacer una denuncia en conjunto. Me voy al banco a ver si puedo resolver el problema. Y en pandemia... ¿sabes lo que me dice una persona? Tenés que hacer el reclamo, pero online. Pero si estás vos, le digo. Sí. Estás vos en persona. No, es online porque yo no estoy para atender un reclamo. Te vuelven loco. Y hay que tener una paciencia. Voy a clausurar, voy a pagar la tarjeta. No, pero tenés que pagarla vía teléfono. Anda el teléfono que está ahí adentro. Por eso te digo. Y siempre perdés vos. Siempre perdés vos. Bueno, eso que decís vos de la... Sí, el Código de Defensa al Consumidor es lo que se va a debatir hoy en esta comisión y va a haber 2 especialistas invitados para, un poco debatir sobre esta cuestión. Yo te digo, soy escéptico. Ahora de lo que decía Ramón, vos se los planteabas. Cuando Ramón habla del tema de los servicios, siempre al cliente, es la historia del hombre y la mujer acostado. Siempre perdés. Pasan los gobiernos y la verdad, hay legislación y siempre te maltratan igual. Siempre, la verdad. Sí, pero me parece que cada vez el consumidor tiene más información. Derechos los tuvo siempre, lo que pasa es que no sabía cuáles eran. Derechos los tuvo siempre, lo que pasa es que frente a la desinformación o la falta de asistencia, hoy por hoy hay muchas organizaciones no gubernamentales que asisten de manera muy buena a los consumidores, que además te patrocinan, porque esa es la otra cosa. Vos que vas encima de que, por ejemplo, te estafaron, ¿te vas a pagar un abogado para ir a hacer una demanda? No, tiene que haber un patrocinio gratuito para el consumidor.
Sí, pero sabes que pasa el camino. Vos a veces necesitas una solución medianamente en un corto plazo, ni hablar con obras sociales. Una vez hablo, ni me acuerdo el problema que tenía, que era un problema chico. ¿Sabes qué me dijeron de esta Liga Defensora de los Derechos del Consumidor? Métele una denuncia en Twitter, en redes sociales, que eso les preocupa. Funcionó. Exactamente, es lo que funciona. La presión, ¿me entendés? Bueno. Pero es muy complicado. Sí a la presión mediática y no a la ley. Claro. Es muy jorobado lo que pasa. Bueno, Claro. es un poco la metodología del escrache, ¿no? Totalmente. Que funciona más rápido que la justicia, claro. en algunos en Exactamente. algún sentido. Pero eso que vos decís es re importante porque ahora justamente muchas empresas te responden directamente. Ni bien vos arrobás a la empresa en Totalmente. Twitter, pero tenés la respuesta Exactamente. inmediatamente. Pasa Sí. con las telefonías, Sí, con sí, sí. aquellas Obras sociales, medicina que prepaga. dan, señal de televisión de cable. Sí. Así que es como fundamental hoy Totalmente. poder hacer Pero ese es tipo muy de jorobado denuncia. que obren por el miedo y no por el respeto a la ley. Porque vos sos una don nadie que no utilizás las redes, no te atienden. Ahora, presionás, los complicás a ellos en términos de imagen y te atienden. En Es un términos comportamiento muy de jorobado. repercusión. Totalmente, La claro. repercusión es el gran fantasma. Bueno, ahora nos vamos a la época. Aparte tenemos historias, miles de las que se les ocurran, porque todos somos usuarios, todos somos consumidores y todos alguna vez, yo creo que estoy a la cabeza, a mí me gusta mucho hacer valer mis derechos y no me doy por vencida en ese sentido. Está muy Así bien. que soy una pequeña Lita querida, acá mi pequeño homenaje. Nos metemos en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación con una entrevista que hizo nuestra compañera Karin Cohen al diputado Ricardo. Hay una saga de 4 reuniones previos a dictaminar sobre los 2 proyectos de ley que buscan establecer un marco de metas a 10, 15 años para el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y mañana nos toca el capítulo que sería la ciencia, la tecnología y la innovación en clave federal. Con 4 participantes muy importantes, uno de ellos Agustín Campero, exfuncionario del ministerio, va a estar también el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut, Erika Jaines también, que fuera ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, también la secretaria o la ministra de Ciencia y Tecnología de Catamarca. Es decir, hemos armado un panel, digamos, plural, donde estén representadas las provincias para escuchar digamos, el rol, el espacio y digamos, el rol que debieran cumplir los estados, las jurisdicciones en el desarrollo de una política integral de ciencia y tecnología. Ustedes saben que tenemos un sistema federalizado en alguna manera porque están las universidades, que son una gran base del sistema de conocimiento y de investigación, están los institutos de CONICET, están los institutos nacionales, está el INTA, el INTI. Hay un sistema federal que está en el territorio, pero además están las jurisdicciones. Muchas de ellas tienen sus propias iniciativas, algunas de muchos años, de tener sus espacios de promoción de políticas provinciales o regionales de ciencia y tecnología a través de secretarías de ministerios, y hay que darle una integralidad, hay que poner ese sistema en conjunción, porque de lo que estamos seguros es que no tenemos posibilidad de competir, digamos, en la carrera del valor agregado a todas nuestras actividades productivas y a exportar con valor agregado. La diferencia entre exportar nuestras materias primas o los pocos productos con valor agregado e importar cosas de altísimo valor agregado, ¿no? Como siempre, cuando hablamos de ciencia, tecnología y de innovación, hablamos también de qué partida presupuestaria se le puede asignar a ese sector tan importante de personas que van a tener un rol fundamental en la puesta en marcha del mundo pospandémico, no solo en la Argentina, en el mundo entero, con una mirada especialmente puesta en un sector que por momentos parece que la clase política los ha olvidado, que son los científicos, que invierten muchos años de su vida, de su carrera, de formarse en este país y después, lamentablemente, ese esfuerzo no es equiparable a los salarios que terminan percibiendo. Con las grandes peleas que tienen los científicos, sobre todo del CONICET hace años, ¿no?, pidiendo que se les reconozca esta situación a partir de la remuneración necesaria para poder seguir trabajando en este rubro. Como decía Ricardo, la comisión comenzó una serie de reuniones, van a ser 4 en total. El lunes fue la primera reunión, hoy sería la segunda, y justamente lo que se está debatiendo es los recursos económicos para este sector y que
en la primera reunión al menos estuvieron presentes los distintos investigadores del CONICET, pero Sí. también de otras áreas, bueno, comentando un poco cómo es la situación y cómo se distribuye el dinero para esa área. Sí, seguramente con el correr de los días nosotros que tratamos de desagregar lo que es el presupuesto 2021 y conocer en detalle las partidas presupuestarias mientras nos sobrevuela una mosca. ¿Será una mosca que tiene información para traernos? Puede ser, ¿eh? Ojo, porque nos está sobrevolando una mosca del tamaño de una fuente de O es un información. dron. O es un dron, Sí, puede ser porque un es muy dron. grande. Yo digo por las dudas para que tengan la boca cerrada. En boca En cerrada. boca cerrada no Dale. entran moscas. Les decía que seguramente en el correr de los días, en la semana próxima, Vero, vas a preparar Seguro. un informe también que nos pueda permitir saber qué partida presupuestaria está asignada a la ciencia, tecnología e innovación, decía, en un momento clave para poder poner en marcha nuestro país. Porque además venimos de una historia muy complicada donde recordamos que acá se creó el Ministerio de Ciencia y Técnica en tiempos del gobierno de Cristina Fernández, que era un tiempo de mayor bonanza económica. Después, ¿qué pasó con Macri? Una reducción en el presupuesto muy crítica, muy crítica. Uno de los líderes era el actual ministro de los reclamos, que era diputado. Y ahora, bueno, habrá que ver cómo es este presupuesto. Me parece a mí que este presupuesto es un poquito superior al que había en Cambiemos, pero lejos de las aspiraciones del sector CONICET, que había tenido, salvo alguna excepción, una militancia muy cercana al Frente de Todos en la etapa previa a las elecciones, y ahora están reclamando más de lo que les están dando. Sí, la vicepresidenta de la comisión es Claudia Bernaza, ya está en comunicación con nosotros. ¿Me trabé? En comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Bernaza? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Siempre un gusto charlar con ustedes. Lo mismo para nosotros, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, hablando de partida presupuestaria, ¿qué informó el ministro sobre qué cantidad de dinero va a estar asignado a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva? Porque, perdón, porque ayer justamente hablábamos sobre esto y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una colega suya nos decía, bueno, parte de la puesta en marcha del crecimiento del país va a estar en la innovación productiva. Por eso es que le pregunto. Sí, igual la innovación productiva abarca mucho más que el renglón de ciencia y tecnología. Claro. Eso vamos a aclararlo. Lo que yo te voy a comentar es el programa de ciencia y tecnología, que está en alrededor de 95.000 millones de pesos, que es un aumento del 40% Ajá. respecto del presupuesto anterior, que es el que se está ejecutando ahora, que es un traslado del presupuesto 2019, pero eso no es toda la innovación productiva. Hay muchísimas inversiones que se harán desde la cartera productiva y otras carteras, la cartera de defensa y otras. Sí. Así que el Ministerio de Agricultura también, por nombrar algunas. Y dentro de lo que es el renglón de ciencia y tecnología, la Comisión de Estudios Espaciales, de Actividades Espaciales, es una comisión que tiene mucho aumento de su presupuesto, referido, por supuesto, a poner en órbita un nuevo satélite. Qué bueno, 40% de aumento de la partida presupuestaria es realmente significativa. Quiere decir que es un aspecto, un área a donde está puesto el foco y la expectativa que permita, bueno, ir reconstruyendo lo que ha dejado esta pandemia, ir reconstruyendo el país después de lo que ha dejado esta pandemia. En principio estamos tratando de reparar una pandemia anterior, que fue el gobierno de Cambiemos. O sea, con este aumento solo estamos tratando de reparar un fuerte ajuste de alrededor del mismo porcentaje que hubo durante los 4 años de Cambiemos. Entonces, por ahora estamos tratando de reparar y llegar a niveles mínimos, a pisos mínimos para el desarrollo de la ciencia y tecnología. No es todo lo que esperamos, porque además, bueno, justamente la pandemia que vos comentabas, la pandemia sanitaria, tampoco colabora para que, bueno, hay que derivar muchísimos recursos a la atención de toda nuestra sociedad, del conjunto de la sociedad. Así que por ahora estamos tratando de llegar a un piso mínimo y desde ahí, por supuesto, esperamos poder avanzar, también con inversión público-privada y con otras estrategias. Sí, pero efectivamente una de las carteras que más ha visto aumentado su presupuesto es la de ciencia y tecnología. Ahora, diputada, perdón, este 40% es un 40% nominal, porque lo que uno observa es que, claro, este año vamos a tener esta inflación más o menos. Esto es respecto al presupuesto 2020, o sea que vamos a tener en términos reales el mismo presupuesto de este año, porque el resto se lo diluye la inflación, ¿o no? En términos reales estamos tratando de ganarle la carrera a la un inflación. poquito, claro. O sea,
Claro, es un presupuesto que trata de ganarle la carrera a la inflación. Punto más, punto menos, claro. Alrededor del 20%, pero por supuesto que siempre está ese problema allí latente. Y bueno, justamente en estos momentos nosotros estamos realizando reuniones informativas con diferentes sectores y protagonistas y referentes del sistema científico, tecnológico y de innovación de nuestro país, justamente para ver algunas ajustes, modificaciones que podríamos llegar a proponer en el presupuesto. Lo que se nota claramente es un esfuerzo por sostener este renglón como un renglón muy importante de la actividad del sector público. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Vero Benaim la saluda. Quería consultarle, el lunes estuvieron presentes algunos investigadores del CONICET. Bueno, ¿qué puntos centrales ellos les comentaron que son de mayor importancia en su trabajo en este contexto de pandemia? Y sobre todo, bueno, como bien lo decía, después de algunos años anteriores, donde la ciencia y tecnología quedó bastante relegada. Recordemos que hubo una situación donde muchos investigadores se iban del país. Si te referís al tema salarial de los investigadores del CONICET, no fue el tema de la reunión informativa anterior. Eso va a ser el tema de la cuarta reunión informativa. E igualmente... No, le consulto qué es lo que ellos les hicieron saber a ustedes que era necesario, en lo que es necesario avanzar. Eso te iba a comentar, que sin perjuicio de que el tema salarial en particular lo vamos a tratar en la cuarta reunión informativa, sin perjuicio de esto hubo conversaciones bilaterales donde nos hicieron saber su preocupación por sus niveles salariales que están retrasados, que han dado lugar a medidas del gobierno. Ayer el ministro Salvarezza anunció una mejora acordada con el Ministerio de Economía. Ustedes saben que los temas paritarios son más propios del Poder Ejecutivo que nuestros. Totalmente. Pero claramente el CONICET está preocupado, o sus investigadores están preocupados por las escalas salariales. Y perdóneme, ¿en algún momento se planteó lo que era una salida que se buscó en la gestión de Lino Barañao? Que ¿cómo era la salida? La salida era, bueno, a juicio nuestro, decía el gobierno anterior, hay como demasiados becarios del CONICET. Entonces vamos a reducir la cantidad y a los que quedan les elevamos el sueldo porque la masa salarial es siempre la misma. ¿Esa puede ser una opción otra vez o no, diputada? No. Ah, está. No. Está bien. No, pero no fue un camino que generó muchos problemas dentro del CONICET en los años anteriores. Porque Barañao decía, esto es lo que tengo. ¿Se acuerdan? Problemas que heredamos, además. Claro. Problemas que heredamos, además. Sí. El ministro Salvarezza, además recordemos que el ministro Salvarezza es un hombre del CONICET. Totalmente. Conoce perfectamente fue presidente del CONICET en la cocina del CONICET. Fue presidente del CONICET en los años de Barañao ministro. Sí. Además, Por eso. En este contexto donde de alguna manera precisamente la pandemia les vino a devolver a los científicos el valor que nunca se les debió de haber quitado, ¿no? A donde muchos de ellos dijeron, a pesar de todas nuestras advertencias, a pesar de que hicimos investigaciones, presentamos papers, desarrollamos investigaciones e informes para decir que esta pandemia iba a terminar llegando una vez más con la cuestión salarial, pero además con no prestar atención al valor de nuestra palabra, por el lugar que ocupamos en la sociedad. Esta pandemia nos viene a poner en el foco de la tormenta otra vez y a devolver un poco, me parece, a los científicos el valor que nunca se les debió de haber quitado. Hay varios colectivos sociales que se hicieron visibles a través de la pandemia, colectivos sociales que están incluso en la precarización laboral. Estoy pensando en las organizaciones comunitarias, en sus trabajadores tan precarizados, en los recolectores de residuos, en todos los trabajadores de la salud y, por supuesto, los científicos. Colectivos que el mercado no los tiene en el centro de la escena y que esta pandemia ha demostrado que son absolutamente esenciales. Sí, no los tenía. Claramente están los científicos. No estaban valorados, esto es cierto, porque la valoración de un profesional no solamente tiene que ver con el salario que percibe, sino con el lugar que se le da para poder ser escuchados. Y la verdad es que muchos científicos, cuando uno se pone a prestar atención, digamos, con historias más de cerca, dicen nosotros, los biologicistas, los investigadores, los laboratorios, venían diciendo, esto iba a pasar. O sea, no nos prestaron atención, pero sabíamos que esta pandemia iba a llegar. Recordemos que esa desvalorización no fue casual, formó parte de campañas en las redes, motorizadas en el gobierno anterior, que incluso se reían de algunas investigaciones de los cientistas sociales,
cuando en realidad hoy las investigaciones siempre son holísticas. Sí. No son nada más sobre ciencias duras, también las ciencias sociales, la antropología, la historia, la geografía, traen muchísimos aportes en este caso concreto, a la lucha contra una pandemia. Entonces, cuando se reían de que estudiábamos historietas o personajes de historietas o esto o lo otro, cuando sabemos, por ejemplo, ayer con la muerte de Quino, lo que fue en la formación de los argentinos y argentinas, Mafalda, por ejemplo, ayer una feminista recordaba o una cientista social del feminismo nos hacía notar qué importante que fuera un personaje mujer, Mafalda. Diputada, Digo, estos estudios también hay que hacerlos, los hacen los cientistas sociales, se hacen junto con las ciencias duras dentro del sistema del CONICET, y hubo una campaña concreta y expresa para desvalorizar estos estudios. No es casual que haya sido un colectivo desvalorizado. Claro. Diputada, quería consultarle si tiene alguna novedad o en estas exposiciones se habló de aquellos alrededor de 900 proyectos que dijo el ministro Salvarezza que se estaban destinando para el trabajo del coronavirus, si tenían algún avance, porque cuando se presentó Salvarezza en la comisión y brindó todo un informe, habló de un monto de dinero destinado a esta cantidad de iniciativas que estaban trabajando justamente con respecto a la pandemia. No es el tema de las reuniones, porque no es como un monitoreo de la gestión lo que estamos haciendo. Nosotros estamos básicamente discutiendo dos propuestas de ley, dos proyectos de ley, uno de autoría del presidente de la comisión, José Ricardo, y uno de mi autoría, junto con otros colegas del bloque, referidos al financiamiento progresivo y federal del sistema científico. Hay una discusión acerca de cómo debería ser ese financiamiento progresivo respecto del PBI, y se cruzan, por lógicamente, estas reuniones están cruzadas por el tema presupuestario, por la discusión que estamos haciendo en este momento del presupuesto 2021. Pero yo me quedé con esa duda, por eso se lo consultaba. Claro, no, las reuniones no tratan de programas actuales del ministerio o del monitoreo de programas presentados por el ministro. Discuten dos proyectos de ley referidos al financiamiento progresivo y federal del sistema, y esta discusión está cruzada por la discusión del presupuesto nacional del 2021. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros. Siempre muy generosa de brindarnos su tiempo. No, a ustedes, siempre un placer que estén ustedes allí para que la ciudadanía se entere de estos temas también. Muchas gracias, que ande muy bien. Buenas tardes. Bueno, en un ratito vamos a meternos en lo que nos va a seguir a este programa, que es la Comisión de Defensa del Consumidor, con Vero, vos tenías algunos detalles, con algunas ideas que van a ser los vectores por los cuales esta comisión va a estar funcionando. Exactamente, se va a estar hablando sobre lo que es el Código de Defensa al Consumidor, y por eso se invitó a dos especialistas en esta materia. Va a estar la doctora Belén Japase y Gonzalo Soso, serían los dos representantes que van a exponer hoy en esta comisión que va a comenzar a las 18 horas. Bueno, y que es muy importante por lo que nosotros veníamos comentando a modo personal, que son estas nuevas maneras de ejercer nuestros derechos de usuarios, de consumidores, pero también las nuevas maneras que las empresas tienen para medir. Primero, la repercusión, ¿no? ¿Cuán confiables son para un grupo? Realmente, ¿qué tipo de servicio brindan? Ustedes no se confundan, porque van a ver que se habla de distintas plataformas, pero lo único que hacen es justamente poner al servicio de una tecnología o una plataforma aquellos que quieren vender y aquellos que quieren comprar, pero más luego lo que pase de esa operación, las plataformas hacen esto y se tiran para atrás y pareciera que no les cabe ninguna responsabilidad, y es muy interesante profundizar en estas cuestiones porque tiene que ver con nuestra actualidad. Debería haber un contrato de respeto por parte de la empresa para con el cliente y cumplimiento del cliente, que ahí es donde está mi duda, ¿me entendés?
Yo creo que particularmente, porque alguna experiencia tengo de lo que pasa con este tipo de prestaciones de servicios en otros lugares del mundo, y me parece que acá hay más queja porque a veces hay más incumplimiento de las empresas. Vamos a hablar con un hombre que vivió como en 6 o 7 países por cuestiones de estudio. La verdad, yo tengo la sensación esa, de que cuando vos tenés un problema con una empresa de servicios, con la que te vendió un teléfono, con la obra social, con la prepaga, hay mucha morosidad, y hasta que no se hace lo que vos decís, que es quejarte, lo que dice Verónica, en las redes, no hay respuesta. Y hay una falta de responsabilidad en el contrato de la empresa para con nosotros. Bueno, y no sé eso, además, cómo se rompe eso. Eso empieza también a excluir a cierto sector, porque los Pero mayores, totalmente. los adultos, digamos, no están, algunos no están Escúchame, duchos con las redes. lo Entonces que- ya lo ni que al teléfono pasó, le perdona. atienden, ni presencialmente te atienden porque te mandan a hablar por teléfono. Pero lo que pasó con los celulares era un mucho maltrato que, como los periodistas teníamos todos celulares que otorgaban las empresas, las críticas eran pocas, pero si eras un hombre o una mujer común, las demandas que tenías con el servicio de celulares eran permanentes, históricas eran, y no aparecían, ni siquiera en los medios aparecían. Bueno, nosotros lo contábamos, ¿no? Sí. Todos los años las distintas organizaciones de defensa del consumidor elaboran una especie de ranking que está cuantificada Claro. la cantidad de reclamos que los usuarios o los consumidores realizan, y en ese sentido los bancos y Celulares. los teléfonos celulares Servicios de internet. son los Sí. principales responsables de ocupar los primeros puestos de ese ranking. Pero debe haber mucho más para profundizar al respecto, porque la realidad ha cambiado por completo. Claro. Y ya hay algunos servicios que uno adquiere que no son tangibles, que son experiencias, que están en alguna dimensión, que está la misma, la que han visto los pares de media cuando se pierden el lavarropas. En esa misma Nunca me dimensión, pasa en esa misma dimensión van un montón de derechos de los consumidores ahora con las nuevas tecnologías. Está el diputado Cacache para hablar sobre este tema y para también contarnos sobre dónde va a ir la Comisión de Defensa del Consumidor esta tarde. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, muy bien, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Lo mismo para nosotros. Venimos trabajando muy bien en la Comisión de Defensa del Consumidor. Hubo algunas reuniones informativas con las asociaciones de consumidores. Presentamos este proyecto de Código del Consumidor junto con el presidente de la comisión, que es Diego Mestre, y algunos diputados más. Debemos tener en cuenta que este es un proyecto que se había discutido también en el Senado antes y viene de un anteproyecto elaborado por los académicos, por las facultades, es decir, que viene con mucha discusión, teniendo en cuenta que la Ley de Defensa del Consumidor es del 93 y tiene ya 27 años de vigencia. Entonces, muchos de los puntos que ustedes hablaban recién hay que actualizarlos. Sí. Clave es, por ejemplo, lo de los servicios públicos domiciliarios. Claro. Como ustedes marcaban, las empresas, sobre todo de telefonía móvil, de internet, tienen muchos reclamos, tienen demoras en el tiempo que contestan esos reclamos, y acá la idea es poder ponerle plazo, poder vincular con los organismos de defensa, hacer que respondan esos reclamos y los resuelvan efectivamente. Vamos a tratar de no volver esta entrevista una cuestión personal, porque tengo varias cosas que consultar. Pero ese código, ¿qué establecería y cuál sería, digamos, la penalidad que le correspondería a una empresa si no cumple con ese código del consumidor? Bueno, está establecida la sanción punitoria, que es similar al daño punitivo, como se llama, y que puede ser hasta 20 salarios mínimos de multa por eso. Es decir, hay multas fuertes, más allá de lo que es la compensación por el reclamo en sí. Y regula una situación que ustedes mencionaban recién, que es la de crea la figura del consumidor hipervulnerable, Claro. que es el caso, por ejemplo, de los ancianos o de los que por edad u otra situación se terminan las compañías aprovechando de ellos por la no posibilidad de reclamo que tienen. Claramente, las formas de contratación han cambiado mucho en estos 27 años. Hay mucha contratación a distancia por internet. Ha crecido sobre todo, como decía, el uso de estos servicios públicos domiciliarios, que es lo que ustedes contaban recién, en lo que, salvo de que se esté insistiendo, como marcaban, y generando mala imagen sobre la empresa, no hay respuesta. Entonces, esto tiene que estar muy bien regulado en cuanto a los plazos, el vencimiento de eso, y lo que se hace también es jerarquizar la autoridad del consumidor con una autoridad nacional del consumidor que realmente tenga poderes de obligar a las empresas a dar esa respuesta o eventualmente compensar. Una pequeña inquietud. Por ejemplo, ¿también incluye resarcimientos para publicidad engañosa?
Sí, la figura de la publicidad engañosa estaba antes regulada también en una reforma que se hizo sobre la ley. La idea de esto es hacer una codificación, es decir, así como pasa con el Código Civil y Comercial o con el Código Penal, reúne algunas de las reformas que se fueron haciendo en materia de relaciones de consumo, caracteriza bien esas relaciones jurídicamente, establece los derechos que los consumidores tienen, teniendo en cuenta que siempre hay una relación muy desigual entre todo lo que la empresa conoce respecto al contrato de consumo y lo que los consumidores están sujetos a esas normas, y busca ponerlo en un pie de igualdad o reparar eso a través de esta codificación completa. Lo que hoy va a arrancar es una exposición por parte de los especialistas que muestran cómo desde lo académico se vino trabajando en esto para que a partir de eso podamos evaluar en la comisión la sanción de esta normativa. Es una norma extensa, por supuesto, con muchos artículos que hay que ir viendo cada parte en particular. Diputado, una consulta. Nosotros contábamos el caso de Melina, que los otros días delante nuestro estuvo hora y media llamando a un banco de fuera primer del nivel. aire, diputado. Sí, sí, y no lo atendían nunca, y eso nos pasa permanentemente. Lo que yo pregunto es, digo, debería haber un contrato donde la entidad prestadora de servicios públicos, un banco, atienda como corresponde a los clientes y que nosotros también paguemos como corresponde. Un contrato de respeto mutuo de las obligaciones de ambos sectores o ambos lados. Pregunto, yo decía, uno mira el currículum de Cacase y vivió por cuestiones de estudio en varios países del mundo. ¿Usted cree que acá hay cierta actitud, un poco de indolencia de algunas empresas para el cumplimiento con los clientes? ¿Es algo argentino? ¿Cómo ha visto en la comparación en otros lugares donde le ha tocado estar, diputado? Sí, me parece que hay cierto aprovechamiento, sabiendo que tirando así las empresas son muy rápidas para cobrar, pero muy lentas para dar respuesta a los reclamos. Claro. Se aprovechan de que no haya sanciones duras, efectivas y prontas sobre eso. Y por eso creo que es muy importante lo que existe en otras directivas, como por ejemplo las de la Comisión Europea sobre los servicios públicos domiciliarios, es que ponen en los canales de atención que haya plazos muy concretos de respuesta. Entonces la sola demora en el plazo para responderla puede llevar a la empresa a una sanción. Eso se está buscando regular con este código también, así como se establece que más allá de que haya canales alternativos de atención, como puede ser el telefónico o por las redes, sí o sí debe haber un lugar de atención pública personalizada con un domicilio físico donde asistir. Este código está obligando a que las empresas hagan eso. Eso es fundamental, porque esa sensación de que uno entra, como yo le llamo, una tercera dimensión, que te atiende el famoso asistente virtual, que no sé quién es el que inventó el asistente virtual, que lo único que hace es desasistirte. Sí. Yo le digo, invíteme a la comisión porque tengo mucho para aportar. No te ilusiones, Melina. Hay una realidad acá muy palpable que marcan los consumidores, y es que para poder contratar un servicio se hace en un minuto por internet o llamando con ese asistente y apretando 2 teclas del teléfono. Pero cuando uno quiere desuscribirse de un servicio, quiere cancelarlo, la cantidad de pasos que ponen las empresas buscan evidentemente trabar eso, y eso es parte de lo que no puede pasar y tiene que estar regulado. Diputado, ¿qué tal? Vero Benaim lo saluda. Pensaba... ¿Número de reclamo? Reclamo tal cual. Pensaba en lo que hablaba de otros lugares del mundo y estas comparaciones que, bueno, por suerte le tocó vivir y observar en otros lugares cómo funcionan las regulaciones. Y pensaba que esto es otro de los problemas que no es nuevo en nuestro país, que tiene larga data. ¿Por qué cree que ninguno de los gobiernos se ha puesto firme básicamente con estas situaciones y ha dejado básicamente el libre mercado en ese sentido para que las empresas hoy se avancen y estemos hoy, 2020, discutiendo un código de defensa al consumidor? Es muy buena pregunta esa, porque acá hay 2 temas que van de la mano en realidad. Uno es el de los derechos de usuarios y consumidores y el otro es el de la defensa de la competencia en el mercado. Argentina tiene tradicionalmente esquemas de mucha concentración en el mercado de los servicios públicos. Hay mucha concentración en el mercado de telefonía, hay concentración en el mercado de TV por cable, hay concentración en la provisión de internet. Naturalmente lo que hacen otros países es quebrar esas concentraciones de mercado y regular
la defensa de la competencia. Este es un mandato constitucional que tenemos, de hecho, en Argentina, desde el 94, pero nunca ha habido una voluntad política decidida de defender la competencia en el mercado y se ha permitido, en definitiva, la concentración, y con esa concentración, obviamente, que luego las empresas se abusan, más cuando hay sistemas de redes en los que uno no puede migrar fácilmente. Bueno, por eso lo que se estableció alguna vez sobre la portabilidad numérica debiera ser básicamente extensible a todos los servicios que uno pueda pasarse a otra red sin ninguna dificultad. Bueno, y ahí, diputado, lo que pasa es que cuando vos a veces pretendés confrontar con los intereses de las empresas, a veces no es sencillo y pagás costos elevados, ¿no? Yo me acuerdo, tengo muy presente lo que pasó con el kirchnerismo, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner fusionó o habilitó la fusión de Multicanal y Cablevisión, dando lugar a una concentración, la verdad, que no correspondía. Bueno, cuando Cristina Kirchner elaboró una ley que apuntaba a algún tipo de desconcentración, bueno, la verdad que la confrontación mediática empezó y dura todavía 10 años después. No es sencillo la confrontación con las empresas, ¿no? No, obvio. Efectivamente, bueno, esos episodios que marcás muestran las dificultades que ha tenido en el país, pero creo que si queremos garantizar los derechos de los consumidores, debe haber también un resguardo de la competencia en el mercado. Coincidimos, donde hay concentración, hay abuso sobre los consumidores. Sí, totalmente. Hay cierta contemplación en este código que ustedes pretenden generar para los daños que son más difíciles, que son más intangibles, que son los daños que pueden ser del tipo emocional que un usuario o un consumidor pueda tener como consecuencia o de una publicidad engañosa o de alguna situación a donde se avasallen sus derechos. Por ejemplo, estoy pensando sobre la famosa ley de talles, lo que puede representar desde la estructura psíquica, desde la emocionalidad de una persona, que esa ley no se cumpla, vaya a un lugar, no pueda vestirse como quiere, no pueda elegir de una misma prenda el talle adecuado para esa persona. Eso genera un daño, por un lado tangible, concreto, pero por otra parte un daño que es emocional, que es psicológico. Y las empresas parece que no tienen corazón. Yo ya lo sé. Acá me dicen que soy Heidi. Yo ya sé que no tienen corazón las empresas, pero por ahí se puede legislar algo que se le parezca a que también paguen por eso. Por ejemplo, no sé, si uno contrata un viaje, el famoso viaje de egresados que después la empresa te estafa, no sucede. Hay un daño que es concreto, que es económico, pero también todo el daño que eso significa para la emocionalidad de los chicos, por ejemplo. O la impotencia que da un reclamo que no se te llega... Infructuoso. Claro, no te llega a cumplir y da mucha impotencia, sobre todo en la gente mayor. Lo que el código busca regular es ciertos deberes que los proveedores tienen de servicios o de productos. Es decir, un deber de informar claramente el producto que se está vendiendo. Un deber de que si se hizo publicidad sobre algo debe ser exactamente lo que se prometió, lo que luego se provee. Un deber de no discriminar entre las personas en función de ninguna índole. Entonces, cualquiera de estas infracciones a los deberes generan responsabilidades objetivas sobre el proveedor. Es amplio el catálogo de deberes que tienen, pero después, por supuesto, si se vulneró la atención al consumidor, si se realizó una práctica abusiva, si no se lo trató equitativamente, si se violó la dignidad del consumidor, todas estas son situaciones que pueden dar lugar a responsabilidad que, por supuesto, después la autoridad regulatoria o eventualmente la justicia deben determinar. Pero sí, podría haber situaciones de responsabilidad como esa, pero siempre atendiendo infracción de deberes objetivos. Tienen un largo trabajo, diputado, claramente. Se me viene a la cabeza una ley que no se está cumpliendo de ninguna manera y salió de este Congreso hace muy poquito y es la ley de góndolas. Esa situación que no se cumple de ninguna forma, las grandes cadenas de supermercados. ¿Qué pasa cuando ni siquiera ya acatan una ley salida del Congreso de la Nación, ¿no? Estas empresas. Porque hablamos muchas veces, ¿no?, de que se generan muchas leyes en el Parlamento, pero después... ¿Qué temita, después, Verónica? Se aprueban, salen, se promulgan y no hay sanciones. Claro.
por un lado creo que tenemos que tener cuidado de no sobreregular la oferta. Es decir, en algunas cosas la demanda, la oferta del mercado responde a lo que hay demanda de los consumidores. Si yo empiezo a forzar a los oferentes a que tienen que ofrecer más cosas allá de lo demandado, hay complicaciones a partir de eso. Sin embargo, si la ley efectivamente lo ha hecho y dispuesto, eso genera un derecho del consumidor a que se provea ese producto. Y por ende, por supuesto, eso podría ser denunciado también. Hay otro... Ay, perdón, no, Pato, por favor, estoy muy activa con esta nota. Le pregunto, veo que tienen muchos temas de yo estoy muy informada en la temática. Nos sentimos identificados. Sí, es que claro, es que todos tenemos una historia para contar y lamentablemente muchos de los reclamos que iniciamos, como no terminan de haber lugares específicos que puedan atender o recoger esos reclamos, uno dice, bueno, más sí, ya está, lo paso a la columna de gastos, perdido por perdido, ya está. Y bueno, uno no tiene la cultura, como por ahí decías vos, en otras partes del mundo, decir, no, momentito, a mí me vendieron que esto tenía, este alimento tenía, no sé, 0% de grasas, tiene 0.1%, voy y lo reclamo. Las etiquetas de los alimentos, es otra gran estafa. Perdóneme, diputado. Claro, ese caso que estás marcando, por ejemplo, con lo nutricional, es un clarísimo ejemplo de violación al deber de informar. Sí. Es decir, si a vos te vendieron algo que resulta que la etiqueta muestra un contenido distinto de los ingredientes que tenía y a partir de eso te produjo un perjuicio, ese es un caso típico de responsabilidad, por supuesto. Sí. Diputado, perdóneme, por lo que estoy escuchando, me parece que no debería haber demasiadas disidencias para elaborar un dictamen en coincidencia con otros sectores, con el oficialismo, con otros partidos. ¿Cómo está la cuestión interna dentro de la comisión? ¿O hay posiciones muy distintas? Bueno, no, se estuvo hablando como para poder avanzar en una legislación así. La verdad que en el Senado se frustró, no conozco completamente las circunstancias de eso, pero por eso elegimos con el presidente de la comisión presentarlo en el ámbito de diputados. Creo que como una cuestión ideológica, digamos, desde los distintos bloques hay vocación de proteger las relaciones de consumo. Me parece que nadie está en contra de eso. Lo que tiene es que una norma de esta complejidad, cuando estamos codificando todo, requiere de la opinión de muchos de los expertos, de las asociaciones de consumidores, entonces tampoco es algo para resolverlo con la celeridad de una reunión para otra. Sí. Por eso la idea es celebrar estas reuniones informativas, escuchar a todos los expertos, escuchar a todos los consumidores, que miren en esta charla nomás que tenemos todas las cosas que van surgiendo. No sé cómo no me invitaron. Y después en función de eso sacar la norma. Pero me parece que sería absolutamente de avanzada que Argentina cuente con un código de defensa del consumidor. Sí. Diputado, lo cambio de tema porque bueno, usted es un diputado bastante activo. Quería saber cómo viene el tema de si tienen alguna novedad respecto a la reforma jubilatoria, si hay algún tipo de fecha de ingreso del proyecto finalmente ya por parte del Ejecutivo Nacional. Eso por un lado. Y por otro, una opinión respecto al presupuesto 2021. Sé que no integra la comisión que va a volver a reunirse mañana, pero que estuvo también participando, escuchando la palabra de los cuadros técnicos del Ministerio de Economía. Sí, ahí te uno en algo los dos temas. Bien. Yo ayer envié unas preguntas al Ministerio de Economía sobre el tema de la movilidad jubilatoria, que es el gasto principal del presupuesto. La mitad de todo el presupuesto son prestaciones en seguridad social. Y primero se ha rebajado el cálculo que había para el año 2020. Nosotros cuando aprobamos la ampliación presupuestaria, las prestaciones de seguridad social eran 2.63 billones de pesos. Ahora se han rebajado en 40.000 millones a 2.59 para el cierre de 2020. Primero, con este crédito no alcanza para pagar siquiera las jubilaciones que están vigentes para el 2020, ni mucho menos si se diera un aumento en diciembre que presumimos debiera estar con el mecanismo de los ajustes trimestrales. Es decir, la plata que está prevista para 2020 no alcanza para pagar un incremento de jubilaciones. Si se diera el incremento de jubilaciones y uno anualiza lo que se dé a fin de año para todo el 2021, entonces el aumento que se daría en 2021 es muy bajo por el arrastre que ya tenemos. En consecuencia,
no está el aumento que el ministro de Economía dijo de 30,5% de un año para otro. Eso es si tomáramos todo 2020 con lo de 2021, pero las jubilaciones ya en diciembre son más altas que en enero, obviamente. No está la previsión de cálculo para pagar eso, y por eso les he enviado a los funcionarios del Ministerio de Economía las preguntas sobre esto con la idea de que nos respondan el día de mañana. Claro. Iban a presentar antes de que terminara noviembre el proyecto de movilidad, el mes ha terminado y aún no lo han hecho, pero anticipo... Antes de que terminara septiembre, quiso decir, ¿no? Que va a haber un ajuste en términos reales sobre las jubilaciones. Es decir, no todas las jubilaciones, al menos, o no las jubilaciones en su conjunto, van a acompañar a la inflación con la previsión que tenemos hoy en el presupuesto. Quiso decir septiembre, ¿no? Antes de que terminara septiembre. Sí, antes de que terminara está bien. septiembre. Sí. Porque dijo noviembre, me quedé como... Disculpa, si no, antes de que terminara septiembre iba a estar el proyecto. Sí. La idea sí es tenerlo sancionado para noviembre. Ok, perfecto. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Entonces, a partir de las 3 de la tarde vamos a seguir en vivo la actividad que tenga. 18. A las 18 horas vamos a seguir en vivo iba a seguir en vivo otra cosa. A las 3 de la tarde. A las 18 horas. Sí. El tema que ya querés debatir. Cualquier cosa le dejo un reclamito por privado. Pero hagan llegar todos los reclamos y buscamos resolver ahí. Muchas gracias, que ande muy bien. Saludos. Buenas tardes. Parece mentira, vuelvo siempre a lo mismo, yo parezco el día de la marmota. Me parece que también habla de la modernización de un Estado, de un país, que exista ya este tipo de cuestiones. Yo la verdad que pensé que por lo pronto, no sé, en defensa del consumidor o algún tipo de representantes de la sociedad civil, existía ya un código del consumidor a donde, por ejemplo, está establecido otra cosa que me quedó pensando. Sí. El famoso gasto administrativo. Te devuelvo todo menos esto que es en concepto de gasto administrativo. Cerrar una tarjeta es una cosa tremenda, donde siempre perdés. Nunca ganas. ¿Dónde está marcado el gasto administrativo? ¿Está en algún librito que dice es tanto el porcentaje? Seguramente debe haber códigos, pero no los lo que, claro, no se cumplen, pero lo que le da, digamos, mayor peso es que se convierta en ley. Pero ¿no? ¿sabes qué la pasa? legalidad del Congreso le da otro respaldo. Lo grave es lo que dice Verónica. Eso es gravísimo y hace mucho tiempo que pasa. Se aprueban las leyes y después no se aplican. Yo me estaba acordando cuando vos planteabas que querías alguna persona que te atienda, algún ser humano que te atienda en un banco, por ejemplo. ¿Sabes qué va a pasar? Porque pasa permanentemente. Dicen, sí, está bien. Ahora, cuando se empieza a aplicar la ley, te dicen, ¿sabes qué? La persona humana te atiende de 6 a 7 de la mañana, lunes, martes y miércoles. ¿Te pasa eso? Son permanentemente trampas, pero siempre pasa en cualquier tipo de atención al cliente. Y no hay fuerza desde el Estado. Porque ¿sabes qué pasa? Entre una gran empresa y Doña Rosa, o Doña Verónica, o el Pato Méndez, o Melina, siempre la fuerza es para la empresa. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Y la verdad que en este país donde la justicia termina teniendo tantos otros problemas estructurales, muchas veces uno desestima reclamos por este motivo. Porque decís, ¿qué me voy a poner a quejar por una tarjeta de crédito o por un viaje que no pude hacer? Pero es una calecita. Cuando acá yo vi que discutían el protocolo para qué es lo que pasa con los detenidos como consecuencia de la muerte de Facundo Astudillo Castro. Sí, hace 40 años que desaparecidos en las cárceles, por lo menos en democracia. Ahora estamos discutiendo el protocolo, es decir, lo que hay no se aplica. Es como una tragedia, la verdad. Exacto. ¿Sí? Bueno, ayer empezó a trabajar no es que desde ayer, pero quiero decir, hoy pasa un cuarto intermedio de la Comisión de Acción Social y Salud y ayer empezaron a trabajar sobre la investigación o el desarrollo de vacunas vinculadas al COVID-19. El titular de la comisión después explicó por qué había que, después de haber escuchado muchos especialistas, por qué había que pasar un cuarto intermedio, perdón, a partir de hoy. Lo que quiero compartir con ustedes es el tramo a donde Sebastián Cavalito, que es investigador del CONICET, hablaba para los diputados y diputadas de la comisión, y en un ratito les seguimos contando qué es lo que va a pasar hoy. Nos pusimos a desarrollar un test para la detección de anticuerpos anti-COVID en pacientes ambulatorios. De alguna forma es, tecnológicamente hablando, un pariente del primero que salió, del grupo de Gamarnik, del COVID-AR, en el sentido de que detecta anticuerpos en sangre.
la diferencia fundamental es que este test que nosotros estamos desarrollando se puede hacer en la calle o en lugares, digamos, en la línea del frente, llamémosle así, en lugar de necesitar de una infraestructura hospitalaria o de laboratorio como es el test de ELISA, que es el primero que salió. Eso le representa una ventaja a este test frente a los otros, si bien pierde sensibilidad estos test frente a los de laboratorio. Cada cual obviamente tiene sus pros y sus contras. Bueno, llevamos ya casi 4 meses, el 1 de mayo empezamos con la parte experimental. Estamos ya prácticamente a punto de salir a las etapas previas de producción, así que nos queda en la próxima semana ya hacer el lote piloto para hacer las pruebas de sensibilidad y la validación del producto en las condiciones de producción de línea, y con eso ir al registro en ANMAT como para poder empezar a producir. Así que suponemos que si todo va bien, para pasada la mitad de octubre, estaríamos ya en condiciones de empezar a producir estas tiras. Parte del Ministerio de Salud fue invitado Monsalvo, que también dio su punto de vista para la Comisión de Salud. Quiero decir algo, corregirme, porque yo dije que iba a suceder y me mezclé. Esta ya es el cuarto intermedio que ya ocurrió hoy a las 11 de la mañana, que viene ayer a la tarde. Hoy a las 3 de la tarde es Ciencia y Tecnología. Sabrán disculpar ustedes, mucha información en esta cabeza. La situación en la que actualmente nos encontramos es, como todos ustedes saben, muy particular, muy excepcional, por lo que ha significado la pandemia, por la evolución que ha tenido la pandemia, por la extensión que tiene la pandemia y alguna reunión que tuvimos hace algunos meses donde la vacuna parecía un escenario extenso, incluso contra los picos, hoy prácticamente se están superponiendo. Existe una amplia variedad de proveedores o de desarrolladores de la vacuna. La vacuna no existe, me parece que es un punto muy importante en este momento porque eso hace una diferencia significativa. No existe la vacuna, lo que existen son diferentes desarrollos de vacunas en diferentes fases de investigación clínica, algunas más avanzadas. Argentina tiene el privilegio por su capacidad instalada de contar con varios desarrollos que están en fase clínica en la Argentina, entre la fase 2-3, pero al día de la fecha no hay ninguna vacuna en el mundo que tenga una aprobación de una entidad regulatoria, de una agencia regulatoria, como es el caso de la FDA en Estados Unidos o de la ANMAT en Argentina. Y se produce un escenario desde el punto de vista, desde el que me toca hablar a mí, que es la gestión administrativa, de altísima incertidumbre respecto de cuál va a ser finalmente de todas las vacunas candidatas la que obtenga aprobaciones. ¿Cuáles de esas vacunas que obtengan aprobaciones van a tener posibilidades de producción, que entiendo que es el principal cuello de botella que tenemos en este momento, la capacidad de producción de los laboratorios que obtengan certificado? Y dentro de ese esquema, amén del precio, ¿cuál es el escenario posible de suministro concreto a los distintos países de la región? La Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio tiene una estimación de que se van a necesitar en torno a 15.000 millones de dosis para el próximo año, y las capacidades de producción que se han informado a través de medios periodísticos, a través de medios diplomáticos, etcétera, a la fecha no superan las 6.000 millones de dosis en el año. Y los escenarios son muy variantes. Nosotros tuvimos con el ministro una reunión hace unas horas con una empresa china, Sinopharm concretamente, que está desarrollando un estudio de fase clínica en este momento en Argentina, y sus rangos de producción anual variaban de 300 a 1.000 millones de dosis en un año. O sea, el margen de incertidumbre que tenemos respecto de la producción es muy elevado. Mientras ustedes pueden llegar a ver una serie en Netflix, Vero se ve las comisiones sin parar, sabe todo. Entonces yo quiero preguntar a ella... Qué contento el novio, ¿eh? Quiero preguntarle a ella por qué pasó un cuarto intermedio.
Pasaron a un cuarto, no, ya me entendí. Pasaron a un cuarto intermedio, Meli, porque estaban debatiendo este proyecto de ley que busca ser una declaración a lo que tiene que ver con la vacuna del COVID. Y como tiene varios artículos, no es una simple declaración, sino se definen varias cuestiones. Hay una cláusula de confidencialidad, hay un artículo que establece quién tiene que garantizar o darle validez a esa vacuna, que es la ANMAT, pero también se incluyó que sea lo que es la CONAI, y básicamente había otro tipo de cuestiones que se fueron debatiendo. 12 artículos tiene este proyecto de ley. Juntos por el Cambio, la oposición le pidió al presidente de la comisión, Pablo Gelting, poder pensar un poco más, elaborar un poco más la iniciativa y en el día ajustar algunas cuestiones en los artículos, y en el día de hoy se avanzó con eso justamente después de este cuarto intermedio de la mañana. Exactamente, y así todos pudieron dar su firma para el dictamen. Meli, perdóname, que hay un contexto que excede esta cuestión técnica y médica, que es un contexto social. La verdad, estamos en un muy mal momento del COVID. Viste que martes y miércoles fueron días con más de 400 muertos y más de 14.000 contagios. Digo, estamos esperando a ver qué tipo de vacuna se usa, qué cantidad de gente la va a poder utilizar esa vacuna. ¿Qué porcentaje de la población? En el peor marco, y donde me parece que nadie tiene un Waze que nos diga dónde vamos y cuándo esto se calma. Hoy miraba en Chubut, por ejemplo, han decretado los trabajadores de la salud un paro de 120 horas. Hay muchos casos, las provincias están mal. En Santa Fe provincia tenés 2.000 contagios por día. Claro. Digo, se da en un momento muy especial donde la verdad creo que falta esencialmente algún tipo de acompañamiento oficial que te diga, mirá, este es el cuadro y vamos hacia allá o hacia otro lugar, pero no hay palabras porque me parece que tampoco tienen claro hacia dónde vamos o cómo sigue esto. Hay una cuestión, perdón, que me llamó la atención con esta... Una de los debates que se dieron ayer fue en la redacción de un artículo que establece una cláusula de confidencialidad. Y en eso hubo una discusión importante respecto a si esta cláusula iba a incorporar cuánto se iba a destinar económicamente a la vacuna. Bueno, eso quedó exento. Lo que sí establece esta cláusula, que a mí me llama un poco la atención y estaría bueno que en algún momento lo podamos consultar mejor, es el tema de que puede quedar de manera confidencial los componentes que tenga la vacuna. Mira vos. Bueno, por ahí es a mí un poco me llama la atención porque ¿Vos querés saber qué te ponen? Claro, y me parece importante a mí, ¿no? Yo si me va a curar, dale para adelante, pero bueno. A mí me pareció hay que ver cómo Sí. funcionan esos protocolos a nivel internacional. Yo creo que debe estar bastante estandarizado, no debe ser una ocurrencia argentina y debe haber tenido... Y no sé qué pasa, digo, debe vacuna, tener una razón la de ser. Sabin, uno sabe que tiene la vacuna contra la poliomielitis, a lo mejor no sabemos. Se debe saber, me parece que la verdad, el ANMAT tiene que saber. O debe tener algún sentido, razón de ser, por la cual vos no trasciende. no tenés acceso al detalle del componente de pero la vacuna. sí es raro. A mí me llamó la atención y qué sé yo, como ciudadano en el acceso a la información pública. A lo mejor no es el acceso público, a lo mejor el acceso reservado, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, es uno de los puntos que... Y también debe tener que ver con, me imagino yo, esto estoy arriesgando, por ahí justamente en el desarrollo de una vacuna hay mucha apuesta económica, entonces por ahí es como revelar la fórmula de la bebida más conocida, donde uno no termina sabiendo con exactitud qué es lo que tiene, porque lo que no querés es que haya competencia. Pero bueno, no estamos hablando de una bebida, estamos hablando de una vacuna. Pero debe ser un tiempo prudencial, me parece, efectivamente, para evitar que alguno en la casa con las mismas datos te elabore la vacuna gratis, me parece. Algo de eso me sospecho, pero estoy arriesgando nomás. Vamos a escuchar entonces lo que decía el titular de la Comisión de Salud esta mañana, con quien tuvimos el gusto de conversar ayer, pero eso es lo que decía en la comisión. Estamos tratando el proyecto de ley que tiene que ver con una ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, en el sentido de habilitarle al Ministerio de Salud de la Nación, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, de algunas necesidades que se nos planteó necesitaban para que estos contratos se puedan llevar adelante y podamos, ojalá, si la vacuna termina siendo útil y segura y disponible,
poder acceder a ella en el tiempo más corto posible. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo para que ustedes, si quieren seguirlo en el WhatsApp, lo puedan seguir, cómo quedó. Quizá voy a ir diciendo de dónde salieron algunos de los aportes y todos, quizá en alguno me equivoque en el sentido de que a veces el mismo aporte ha sido producido por 2 diputados o por 3, entonces nadie que se sienta ofendido por esto. Me parece que es una construcción colectiva y me parece que es importante que estemos todos de acuerdo en lo que tenemos. Otro de los referentes de la Comisión de Salud fue la diputada Claudia Najul, y esto decía al respecto. De nuevo, me parece que hemos trabajado entre todos buscando una respuesta súper rápida en un proyecto que viene nada más y nada menos que con cláusulas donde, bueno, cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos defensa de inmunidad soberana. No son temas habituales en la compra de insumos. Entonces, hemos actuado en buscar la mejor forma, la mejor redacción, porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones, y como nosotros no nos podemos salir del mundo, sino que justamente para que las vacunas lleguen en tiempo y forma, al entender cómo se están manejando, es que hemos ido buscando la mejor forma de tener estas herramientas para darle al Poder Ejecutivo, para cuando estén disponibles las vacunas las tengamos de la mejor manera. Cambiamos de tema y nos metemos en el presupuesto 2021, que es la ley de leyes y de la que estamos tratando de recuperar distintas voces, distintos puntos de vista y sobre todo conocer el detalle de cómo está presentado este presupuesto. Habló el diputado Mario Leito, lo hizo con nuestra compañera Amanda Alba. Creo que hay, a grandes rasgos, creo que existen 6 pilares fundamentales, en los cuales el ministro lo había expresado también en la reunión de la semana pasada al momento de presentar este proyecto. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la reactivación económica que estamos necesitando los argentinos, crear empleo, ver cómo vamos a afianzar, en definitiva, en 2 temas que son importantes, como la educación y con el tema de la salud, lo que tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología, y lo que es un tema novedoso, que en la mirada que tiene este proyecto en estos momentos, que tiene que ver género y diversidad. Anteriormente nunca se había planteado ningún presupuesto con esta mirada, digamos, con esta perspectiva de género que hoy en definitiva se está haciendo. Con relación a los números en sí, creo que hay inversiones importantes para el año que viene. Se incrementa todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Se duplica los montos que con relación al año 2019 para el 2021, y esto tiene que ver fundamentalmente con la obra pública en las provincias, en el país completamente. Se duplica eso, comprende un 2.2 del PBI. Esto va a ser muy importante porque esta es la manera de generar empleo, fundamentalmente en el interior del país. Yo soy de una provincia de Tucumán, que en los últimos 4 años hubo muy pocas obras públicas en Tucumán, desgraciadamente. Y hoy hemos notado, desde la asunción de nuestro presidente Alberto Fernández, de qué manera venimos firmando convenios con la Nación de distintos temas, de distintos tipos, para la obra pública en Tucumán. Y esto produce y moviliza a una población más que importante, combate la desocupación que tenemos en el norte del país. Bueno, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que viene presentando y debatiendo el presupuesto 2021, ustedes saben, empezó a trabajar el lunes y claro, llegaron las 9 de la noche, había que preparar la cena, dije yo, y jugaba a Boca también. Y bueno, sí, jugaba a Boca, por supuesto. ¿Qué te parece? Bueno, y Heller dijo, no, en serio, hasta acá, porque llega un momento donde, claro, escuchan tanto, y es una información que es tan importante de desmenuzar y de poder darle la relevancia que va a trabajar mañana a las 15 horas y darle continuidad. ¿Y va a recibir la visita de alguien o son las preguntas para los especialistas? Sí, van a volver a presentarse de manera remota los
3 cuadros técnicos del Ministerio de Economía que estuvieron participando ese día. Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, también va a estar el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y también va a estar el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, que fueron los 3 funcionarios del Gobierno Nacional, específicamente del Ministerio de Economía, que hicieron esta apertura ya del debate y de las explicaciones técnicas del presupuesto 2021. Quedaron en una reunión de 2 horas y media. Los funcionarios del gobierno querían que sea un poquito menos el espacio para poder hacer preguntas por temas de tiempos. Los diputados querían 3 horas, terminaron cerrando, hubo un negocio ahí de por medio y terminaron en 2 horas. Se va a dar en un marco, presumiblemente, no sé si más tranquilo, pero con otra información, porque hoy es jueves y para hoy jueves se esperan medidas que comunique el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, que tienen que ver con una constante del gobierno, que es la falta de dólares y todo lo que está pasando porque el gobierno, porque los dólares se iban, fue endureciendo el cepo, hay mucho reclamo, mucha queja, y ahora lo que se intenta hacer es que el gobierno se junte con más dólares. Para eso vos necesitas que los productores agropecuarios, básicamente, lo que tienen en silo bolsas, lo comiencen a vender. Entonces, como una alternativa que le estarías dando es, mira, vendé porque te voy a bajar un 3%, 3 puntos de las retenciones, vos te vas a quedar con mayor cuota de lo que vendés, así, y a mí me facilitas la cuestión. El tema en el productor agropecuario es un tema que es viejo. Al productor agropecuario le cobran retenciones sobre el dólar oficial. Un dólar oficial que está 79.80, ahí le cobran retenciones. Hoy. Exactamente. Y bueno, y él te dice, no sería, es una cuestión debatible, pero si él quiere comprar el blue, el billete está a 140, entonces la brecha es muy grande. Por eso él seguía con la soja en la silo bolsa, esperando alguna devaluación que el gobierno no quiere, porque si hay devaluación se traslada a precios, aumenta la inflación y nos complicamos todos porque aumenta la leche, el pan, la harina, todo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te voy a rebajar retenciones 3 puntos, vendé, así a mí me ingresan dólares. Claro. Y no tengo este cuello de botella donde, bueno, me cuesta muchísimo en términos económicos porque me quedo sin reservas. Ahora, de estas reuniones... Así que se espera, perdóname, que mañana el clima, hoy están los anuncios, a lo mejor mañana hay un poco más de alivio. Y te aporto algo, Patito, a lo que vos estabas diciendo. Hoy justo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habló con la prensa acreditada en Casa Rosada y dijo que las reservas del Banco Central no son bajas, dijo que la entidad estaba bien y que el sistema financiero se encuentra, es robusto, digamos, ¿no? Como para bajar un poco estas inquietudes. Sí, pero mira, si estuviese tan robusto no habría tanto supercepo. Yo lo entiendo, al jefe de gabinete, lo entiendo, ¿me entendés? Pero digo... Pero justamente por esa... pero claro, ¿no? la obligación de él es decir estamos bien, pero no quieren que se le vaya la plata y es razonable que no quieren. Creo que a lo mejor debería haber alguna otra oferta para que vos te quedes en pesos. Antes estaban los sedines o que te paguen, el tema que tampoco es complicado, porque tampoco te pueden pagar tasas muy altas porque se te dispara el costo del crédito. No, y además... Pero bueno, digo, a lo mejor habrá que ver cómo funciona lo de hoy, a lo mejor mañana es un día un poco más aliviado. Sí, no, por último quería saber cuándo arreglan el aire acondicionado. No, mentira. Quería saber cuándo siguen cuándo terminan de arreglarlo. No, quiero saber cómo es el cronograma de las próximas reuniones. ¿Van a seguir recibiendo expertos en presupuesto y Hacienda? Bueno, por ahora no. Seguramente mañana Heller hará algún tipo de anuncio respecto a quiénes van a seguir defendiendo el presupuesto 2021 en esta comisión de presupuesto y Hacienda, que se está dando en un marco distinto, de manera remota. Seguramente vendrá algún funcionario de alguna cartera específica. Recordemos que el presupuesto empieza a debatirse en la Cámara de Diputados. Luego de tener un acuerdo con todos los bloques, pasa a lo que... Sí. Bueno, pasa, digamos, a... Termina la oración. Te termino porque me están diciendo que ya tenemos que entregar. Pero bueno, empieza en la Cámara de Diputados y si se aprueba pasa al Senado y seguramente allí habrá otros funcionarios. Muy bien. Se quedan ustedes entonces con la continuidad en DTV. Vamos a seguir de cerca lo que sucede ahora a partir de este momento con la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas.